Sí, ahí está. Ya. Entonces, como les decía, voy a colocar la presentación. Ya, ahí se ve. Sí, magíster. Se puede. Ya. Entonces, bueno, yo la concentro, digamos, en algunos conceptos particulares y también en algunos ejemplos que pueden ayudar a entender esto, ¿no? Y como les digo, al final hay algunos temas que se pueden desarrollar en base a este tipo de investigación cualitativa. ¿M? Entonces, eh, vamos y veamos esta parte. Retomando un poco lo que se mencionó en la clase anterior, em, la investigación cualitativa, eh, s- hay que tener en cuenta que se puede establecer en este escenario de las ciencias sociales, ¿no? Donde está involucrada lo que es la parte educativa. Es muy buena para poder trabajar respecto a estas disciplinas. Son bastante, digamos, beneficiosas desde el punto de vista de la profundidad que uno les puede dar. Y también hay que tener ciertas consideraciones que marcan estos conceptos que uno debería tomar en cuenta, ¿ya? Eh, y al mismo tiempo identificar, digamos, qué es lo que uno anda buscando, qué es lo que pretende hacer en la investigación. Entonces, como antes ya se había mencionado, existen estos dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Y ustedes ya un poco ya tienen mayor relación seguramente con lo que es lo cuantitativo, ¿ya? Eh, Se utiliza bastante la estadística, aunque en la cualitativa, digamos, considerando estos software, como el Excel o el SPSS, también se pueden trabajar con algunas herramientas que nos ayudan a la parte cualitativa. Bueno, pero eso puede ser que veamos algo de eso, ¿no? Para orientar un poco cómo es la parte operativa de esto, ¿ya? Entonces, eh, la consideración va hacia allá. Em, Esta investigación cualitativa, eh, la idea es que nos ayude a reforzar el conocimiento en el área de educativa, ¿cierto? Em, con temas relevantes y que puedan significar un aporte eh, a a esta área que nosotros trabajamos. Ahora, también yo les mencionaba que las prácticas son un nicho importante en donde uno puede encontrar ciertas situaciones que puede el estudiante, el docente, el investigador trabajar. Y lo que, bueno, hablamos en la clase anterior es un poco la teoría, cómo se fundamenta esto. Es bueno tenerlo en cuenta y, digamos, establecer algunos ejemplos, porque en la parte práctica, parte de desarrollo ya eh, en el aula, eh, sirven para un poco argumentar y también para hacer el raciocinio de algunas problemáticas, ¿ya? Algunas problemáticas, si bien es cierto, todos podemos conocer
algunas rutinas, algunas situaciones, pero el hecho es cómo la abordamos, cómo las tomamos, cómo las podemos trabajar desde el punto de vista investigativo. ¿Ya? Entonces, eh, toda esta parte se trata de esa maduración, ¿ya? Para poder identificar esa situación. Bueno, dentro de la investigación cualitativa, eh, existen, digamos, eh, situaciones y situaciones que están involucrados ciertos procesos eh, que nosotros tenemos que respetar para poder llevar a cabo esta, esta metodología, ¿cierto? Este tipo de investigación. Y bueno, uno de esos es el diseño del estudio. Entonces, eh, ahora vamos a plantear ciertos elementos que son importantes, pero que posteriormente las vamos a profundizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos tener cuestiones bien fundamentales como definir el objetivo de la investigación. También las preguntas de investigación. Que ahora, bueno, para poder interactuar, ¿no? Eh, ¿Alguien, digamos, me puede indicar qué es lo que es una pregunta de investigación de, de los estudiantes que están ahora presentes? ¿Alguien me puede indicar? Porque quizá a lo mejor, sí, está bien, yo conozco, pero a ver si tienen en profundidad el concepto de eso. ¿Qué es lo que es una pregunta de investigación? Acuérdense de la materia de metodología de la investigación. ¿Sí? ¿Hay alguien Usted para... preguntó qué es una pregunta de investigación Sí, exacto. y según recuerdo una pregunta de investigación, aparte de ser una interrogante que guía pues la investigación, es el punto de partida que tiene cualquier proceso investigativo, ya que es lo que define qué es lo que se quiere descubrir, entender. Ok, ya. Entonces, yo parto por eso, ¿no? Y está, digamos, lo que dice el compañero. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Kevin Jiménez. Kevin. Kevin. Sí, correcto. Eh, la idea es, parte del proceso también, tener definida la problemática, ¿cierto? Dentro de una estructura que nosotros establecimos. Entonces, esta pregunta de investigación nos tiene que llevar también a poder plantear los objetivos, ¿no? Objetivos generales. Posteriormente del objetivo general vamos a proponer los objetivos específicos, ¿cierto? Entonces, es importante porque son conceptos que eh, el estudiante o quien haga la investigación tiene que tener claro. Entonces, cuando nosotros hacemos esta pregunta de manera quizás muy general, estamos en la interrogante y, como bien dice, en la orientación hacia dónde va a ir dirigida la investigación. Y de eso mismo podemos proponer un objetivo general. Nótese que una curiosidad, no sé si se la le indica. eh, el nombre de la investigación normalmente no se coloca inmediatamente que uno empieza a trabajar eso, ¿no? Sino que eh, normalmente uno va a tener que pasar por toda esa parte de la antecedente, propuesta de la problemática, y inclusive ya en esa parte de la propuesta de la pregunta de investigación, ¿no? Y recién cuando uno ya propone el objetivo, ya es como que viene y da luz de qué nombre le colocamos a la investigación, ¿ya? Nótese de ese detalle, ¿ya? Entonces,
eh, esto es parte de lo que ustedes ya vieron, porque hay una estructura y seguramente le indicaron todo lo demás que viene. Ahora, vamos a ir, digamos, revisando algunas cosas, porque no es que vamos a tocar todo lo que vieron en metodología, no, son cosas puntuales que están dentro de la investigación cualitativa. Y hay un elemento que se llama selección de participantes. Entonces, como se mencionó en algún momento, este tipo de investigación eh, interactúa mucho con eh, digamos, los participantes que están involucrados en la investigación. Entonces, acá menciona una cosa que hay que destacar, dice, determina los criterios de selección para los participantes del estudio. Utiliza técnicas de muestreo intencional para seleccionar a los participantes que puedan proporcionar información relevante y significativa para el estudio. Entonces, acá hay otro concepto que es importante que, destacar. Una es los participantes, que está, digamos, en torno a la técnica seguramente que se va a utilizar. Y se destaca acá el muestreo y habla de un muestreo intencional. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a dejar pendiente porque seguramente más adelante en esta misma intervención o presentación vamos a ver. Pero evidentemente este tipo de investigación se sostiene un poco en la interrelación que tiene con los participantes, beneficiarios y, digamos, actores que están en esta investigación. Lo cual es importante para comprender el nivel de profundidad de la investigación. ¿Ya? Ese es un punto también que hay que considerar. El otro elemento que indica es la recolección de datos. Utiliza una variedad de técnicas para recolectar o recopilar datos, como son la entrevista, las observaciones, el análisis de documentos y grupos focales. A ver, yo quisiera saber por qué, si tienen, digamos, esa visión de qué es lo que es por ejemplo, una técnica como la observación, por decir algo. ¿Qué es lo que es la observación dentro de esto que estamos comentando para recolectar datos? ¿Alguien me puede decir cómo entienden esa técnica de observación? Ujú. ¿No? Sí, a ver, Naomi, recién vi tu mano. Sí, buenas noches. Yo Buenas entiendo que noches. para la observación, digamos, para poder entender algo hay que verlo, observarlo, analizarlo y ahí podemos llegar a una conclusión. Ya, ok, sí. La observación puede estar rodeada de distintos elementos. Em, ¿Alguien más puede aportar aparte de lo que dice Naomi? Pues así de parejita, por ejemplo. Ujú. Del principio básico, yo estoy de acuerdo con Naomi, pero podemos agregar otra cosa a esto, que seguramente vamos a ver, sí, pero quiero saber si hay otro detalle que podría aportar a esa, digamos, esa definición, ¿no? Bueno, lo que podríamos decir es que está en torno a un escenario y con esto quiero que
se pueda dimensionar, que son estudios, digamos, que tienen bastante relación con lo que hacen, digamos, o tienen, em, tiene bastante relación con lo que puedan surgir en el escenario de investigación. Si nos vamos a un aula, eh, evidentemente hay una serie de situaciones. Entonces, tenemos que utilizar herramientas para poder enfocar efectivamente lo que estamos observando. O sea, desde un apunte, desde algún registro en especial, por ejemplo, sobre las conductas de los estudiantes en el aula, chequeando, ¿no? Puede ser chequeando, puede ser una lista de cotejo y cosas así, ¿no? Entonces, son elementos que ayudan, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, va mucho también en la relación y la profundidad, cómo se establecen estos contactos para hacer eh, y aplicar estas técnicas para recolectar información, porque en el fondo, ¿cuál es el valor que nosotros buscamos? Es el valor del dato que recopilamos, ¿ya? Entonces, eso, dejar un poco dejarlo claro, ¿no? Otro elemento que es importante es el análisis de datos. Y acá entramos en un terreno que no es tan conocido. Lo, lo conocido está mucho en relación a lo cuantitativo, porque está muy difundido lo que es la estadística, ¿no? Entonces acá vemos que hay, digamos, conceptos que no, bueno, creo que son pocos los que puedan conocer cómo se hace realmente ese análisis de datos, porque no está muy masificado. Entonces, entramos, por ejemplo, en la organización de los datos y un elemento que es la codificación, que actualmente se puede hacer en software y se puede tener una facilidad, eh, obviamente con cierto entrenamiento para poder analizar desde ese punto de vista. La codificación está enfocada digamos, a ciertos patrones dentro de la información que uno entrega o que recopila. Por ejemplo, si uno utilizó una entrevista, entonces hay ciertos patrones que se van de acuerdo a las preguntas que uno va haciendo, que, se, que son de interés y que ese interés, digamos, nosotros tenemos que considerar, digamos, si hago una entrevista, hago dos o hago tres, y al final se vuelven patrones de interés para poder después clasificar o categorizar. ¿Ya? Y la idea es eh, tener una interpretación de todo lo que se ha podido analizar desde ese punto de vista. Entonces, eh, esa, esa es la idea, digamos, del análisis de datos desde el punto de vista cualitativo. Porque si entramos al punto de vista cuantitativo, es, es muy diferente. Sí, como les mencioné, hay ciertas cosas que se pueden hacer en estos software como el Excel o el SPS de corte cualitativo. Sí se pueden hacer. Pero la mayor, digamos, productividad para hacer estos análisis está en lo que es la codificación y categorización. Ojo, antes esto se hacía en forma manual, pero ahora con toda la adelanto y todo lo que esto, digamos, aplicaciones que hay y software, ya uno puede utilizar esa herramienta
para poder realizar. Cosa que yo en el otro curso sí tuvimos, digamos, acceso y vimos algunas demostraciones. Eh, y bueno, qué cosa también lo vamos a repetir, vamos a ver en ese aspecto cómo se lleva acá. ¿Ah? Pero es un poco la idea de la análisis que tiene este tipo de investigación, ¿ya? El otro tema es la triangulación y verificación. Bueno, la triangulación es una técnica donde se van contrastando diferentes tipos de datos con la idea de tener una confiabilidad de estos datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer una recolección de datos por una técnica en relación a la entrevista, otra a la observación y quizá la otra puede ser a un grupo focal. No sé. Entonces, eh, llevando las mismas temáticas, a ver si se pueden, eh, digamos, reproducir de alguna forma esta, estos datos que se recoleccionan, ¿no? Entonces, ahí va mucho en la forma que se enfrentan esta forma de recolección de datos, en la forma de las personas, de los investigadores, eh, de cómo llevan a cabo esto. Pero la idea es siempre aumentar la confiabilidad y validez de estos hallazgos, que son los datos que nosotros vamos recoleccionando. ¿Mm? Entonces, son cosas que tienen y están intrínsecos en lo que es la temática cualitativa. Luego tenemos la interpretación y elaboración del informe. Bueno, eso ya es común, creo que no es en forma general que se puede eh, entregar los resultados en torno a todo lo que se indagó. em, Haciendo referencia que obviamente a lo que es conceptual y que tenga relación con ese argumento teórico, ¿no? Y en donde, bueno, ahí hay estilos. ¿Ah? Yo siempre hablo de estilo, de cómo uno puede presentar esa parte, digamos, de la forma de que entrega, de que uno entrega el informe, ¿no? Hay estilo, hay forma, hay eh, formato, cómo hacer. Entonces, para mí lo relevante es lo que les mencioné anteriormente. Lo relevante es el tema del diseño, el tema de la em, análisis que uno puede hacer, cómo valido los datos, ¿ya? Son conceptos importantes que uno no puede perder de vista. Em, y eso. Hasta acá alguna consulta. Cosa que, No, magíster. ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Porque como les mencioné, esto es siempre tratar de ejemplificar, porque la idea es que ustedes se queden con una impresión, ¿no? Entonces, bueno, el diseño del estudio se puede presentar como, por ejemplo, dentro de una estructura, ¿no? Podemos tener el objetivo, la pregunta de investigación, el marco teórico y así otros elementos que podemos agregar a la estructura. ¿Ya? El objetivo es comprender cómo afecta Por ejemplo, acá hay un ejemplo. ¿Cómo afecta emocionalmente el bullying a estudiantes de secundaria? Por ejemplo. Pregunta de investigación es lo que decía el compañero, ¿no? Para acercarse un poco a esto, ¿qué emociones experimentan los estudiantes víctimas de bullying? ¿Cómo perciben el apoyo docente y compañero? Entonces, el marco teórico estaría dirigido en torno a la psicología del desarrollo y teoría del trauma escolar. Por ahí podría ser, ¿ya? Es un ejemplo, nada más.
Luego, en la selección de participantes, como ejemplo, se tienen criterios, por ejemplo, para un estudio, estudiantes de 2 y 16 años que hayan experimentado situaciones de acoso escolar, ¿ya? En relación por ejemplo, al tema que se presenta en el literal A, ¿no? Después, ¿cómo hacemos este muestreo? ¿Ya? Seleccionando estudiantes con testimonios previos y que deseen participar voluntariamente. Entonces, acá, y seguramente lo voy a mencionar después, el muestreo intencional es diferente al muestreo probabilístico. ¿Alguien me puede decir, digamos, consulto, en qué consiste el muestreo probabilístico? No, no se acuerdan o no sé si lo pasaron. Bueno, el muestreo probabilístico consiste en que la selección se hace al azar. Digamos, se seleccionan un tipo de muestreo que no está dirigido. Entonces, para eso hay distintos tipos de muestreo que uno puede utilizar dentro de lo que es el muestreo probabilístico. Y en eso uno determina un tamaño de muestra para poder seleccionar al azar. En cambio, el muestreo intencional tiene, y esto es que es característica de esta parte cualitativa, que el investigador tiene, digamos, cierta información y puede dirigir la selección de estos participantes o individuos de interés, ¿no? Entonces, de esa forma se puede hacer esto, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, en la recolección de datos. Pueden ser entrevistas semi-estructuradas con estudiantes. También pueden ser observación en el aula y recreos, ¿ya? Lo que estábamos diciendo. El análisis de informes escolares también puede ser una forma de recolección de datos. Tenemos instrumentos que pueden utilizarse, guía de entrevistas, protocolos de observación, que es lo que se utiliza como herramienta para poder recolectar la información, ¿ya? Entonces, eh, si se dan cuenta, digamos, son elementos que uno no puede dejar de tomar en cuenta. Tiene que, dentro de esta, digamos, investigación, la recolección de datos son muy importantes. Digamos, una de las cosas medulares que uno tiene que hacer respecto a la metodología. Luego, en los análisis de datos tenemos, por ejemplo, la codificación y la categorización, como les mencioné, eh, en donde podemos usar análisis temáticos para identificar emociones frecuentes, ¿ya? Em, Estos análisis temáticos pueden ser a través de estructuras digamos, mapas que también es una herramienta que se puede ir eh, experimentando, digamos, ensayando, en donde tenemos que ir estableciendo los patrones y luego vamos clasificando, ¿ya? Obviamente con estas, digamos, elementos de importancia y relevantes para el estudio, ¿ya? Son ideas, en el fondo son como ideas centrales que que se están considerando en el estudio. Entonces, estos son ejemplos de cómo dentro de los elementos que nosotros presentamos, debemos tomar en cuenta.
En el tema de la triangulación y verificación, como les decía, se pueden hacer comparaciones entre entrevistas, observación y documento, que puede ser una alternativa. Y verificar los resultados, por ejemplo, que se van obteniendo. En el caso este, bueno, se coloca, digamos, desde el punto de vista de, digamos, antecedentes que si se tienen, eh, por ejemplo, participantes como un psicólogo escolar, ¿no? Y seguramente tiene información y eso también uno lo puede comparar, ¿ya? De esta, digamos, triangulación que uno va realizando. Em, es una verificación y sí se puede realizar, bueno, también yo digo que va en complemento a esto que es la triangulación. em, Está en torno al tipo de técnica que uno utiliza, ¿cierto? Qué sé yo, la entrevista, lo que se manifestaba en torno a las observaciones y alguno otro más. Pero para aplicar eso, se debe considerar lo siguiente también, que uno, previo a hacer una entrevista, debiera validar las preguntas que uno tiene como origen, ya con alguien que realmente tenga experiencia en eso. También validar el tema de la observación. Si yo uso, por ejemplo, un grupo focal como tercera opción, también debería validar esa, eh, digamos, estrategia con gente que realmente tengan experiencia en eso. Entonces, nace de un principio de que todo está revisado, que todo está bien, ¿no? Y luego ya se ejecuta cada una de estas técnicas y después eh, también se puede hacer esta triangulación para comprobar los datos que se han obtenido. Bueno, lo otro es la interpretación y elaboración de informes. Yo siempre he creído que este tipo de informe obviamente obedece a un estilo, se debe también confrontar la parte teórica. ¿Ah? Si hay teoría que está en torno a este primer título, ¿no? En donde se propone, ¿sí? El estudio, y que sea consecuente en este caso, por ejemplo, con el bullying, con todo lo que va detrás de la teoría, ¿ya? Y con el objetivo de lanzar o proponer y plantear conclusiones coherentes, ¿ya? Entonces, eh, eso es es como una revisión en torno a lo que es la investigación cualitativa, ¿ya? Y bueno, lo que uno puede mencionar es que todo esto tiene que ser dentro de una profundidad de acuerdo al estudio que uno propone. Siempre tiene que revisar eso. Por eso también existe la autoevaluación, ¿ya? Que uno debe tener para revisar con bueno, en el caso que hubiera un investigador responsable, con experiencia, hacer esta revisión, que todo lo que uno está realizando sea consecuente, ¿no? Entonces, son cuestiones que uno lo va adquiriendo con la experiencia. Em, También hay otro elemento, eh, bueno, aparte de eso, de lo que mencionamos, estaba el tema de la completariedad y triangulación, que de alguna forma ya lo tocaba. Pero la completariedad, o perdón, complementariedad está en torno a esta, digamos, em, cómo nosotros podemos, no quiero usar la misma palabra, podemos utilizar
técnicas que se adapten al estudio, de tal forma que complementen el estudio. Eh, entonces, eso es parte del procedimiento que uno, digamos, propone dentro de la investigación. Entonces, eh, pueden ser desde el punto de vista técnico, que uno pueda complementar ciertas situaciones metodológicas en torno a lo que es la indagación, como le dije, teórica. Y también se puede complementar con las técnicas que uno utiliza, como el caso de la triangulación. ¿Ya? Ahora yo pregunto yo, ¿alguien sabe qué es lo que es la triangulación? Aparte de lo que yo mencioné anteriormente. Ujú. ¿No? O, o, o si alguien puede, porque son conceptos que después lo pueden tener, ¿no? Por ejemplo, cuando vayan a hacer su tesis, si es que quieren irse por el lado cualitativo, por supuesto. ¿Quién me puede decir qué entienden, qué se puede entender por triangulación? Ujú. ¿No? ¿Está todo claro entonces? Bueno, el tema es que se alude a una especie, ¿no? Figurativo de un triángulo, ¿no? Que se puede, o sea, yo lo estoy viendo así para que el concepto quede claro. eh, Son figurativamente se asemeja a un triángulo donde se complementan técnicas que se pueden aplicar y que se puede verificar mediante la aplicación de la recolección de datos. Estos datos tienen que ser coherentes de tal forma que no tengamos desviaciones en la interpretación de los datos obtenidos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, sí puede ser algo importante. Bueno, otro elemento que también mencioné es el muestreo intencional, ¿cierto? El muestreo intencional, eh, yo mencionaba que tiene que ver, digamos, con la experiencia y con el conocimiento que puede tener el investigador. Entonces, si el investigador sabe la naturaleza del estudio que quiere realizar, perfectamente puede dirigir, digamos, la elección del muestreo que desea hacer. Entonces, puede proyectar, digamos, desde el punto de vista de esta lógica, eh, cómo puede seleccionar, por ejemplo, el tipo de individuos que va a ser objeto de estudio. Em, de eso, digamos, se trata y está relacionado eh, algunos elementos de la investigación cualitativa. Entonces, eh, bueno, también está el concepto de muestra. El concepto de muestra deriva, digamos, de que yo selecciono una cantidad de individuos en torno a una población y los cuales deben tener características de representatividad del estudio que yo voy a hacer, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, tengo que seleccionar con ese conocimiento que tiene el investigador eh, la muestra, ¿ya?
Entonces, si no estamos asumiendo desde ese punto de vista como un muestreo intencional, como un muestreo intencional, ¿ya? Entonces, eso, eso digamos, en general de lo que se trata de este tipo de muestreo, que luego seguramente en estadística se menciona el concepto y se establecen los tipos de muestreo intencional, como en la lógica de hacer este tipo de muestreo, ¿ya? O sea, en lo general es que pasa por el conocimiento del investigador, pero ya después hay otros desgloses en cuanto a qué tipo de muestreo intencional se puede ir categorizando, porque tiene ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Yo voy eligiendo esos, digamos, representativos individuos para mi estudio, ¿ya? Entonces, a eso yo me refería cuando hablaba y que tiene mucho que ver con este tipo de, digamos, muestreo y investigación. También hay una parte que se llama la realidad perdón, la inducción analítica, que representa los criterios de calidad de la investigación cualitativa e invita a la búsqueda enfática de evidencias que contradigan nuestro hallazgo y conclusiones. Em, entonces, cuando se cree que llegamos a una comprensión de una situación, podemos eh, establecer mediante el análisis que se puede validar o no se puede validar. Pero eso va de acuerdo a los datos que uno obtiene en la recolección de esto, ¿no? Entonces, desde ese principio, uno puede entender esta parte analítica en el sentido un poco de la interpretación de esos datos. Bueno, es un poco, hay un ejemplo de lo que es la triangulación perdón, la complementariedad. Acá está por ejemplo, el triángulo que les mencionaba, donde tengo entrevistas, ¿cierto? Revisión literaria y cuestionario. Bueno, son técnicas que se pueden utilizar. Bueno, en cuanto a la complementariedad, dice, es un ejemplo, ¿ah? Un equipo de investigadores quiere comprender la experiencia de los docentes en la educación inclusiva. Para ello, aplicar entrevistas en profundidad, la técnica, digamos, que tiene una concentración cualitativa, eh, puede captar la percepción subjetiva y al mismo tiempo analiza registros de desempeño de docente, ¿ya? Eh, entonces, eh, esto mismo lo puedo hacer, eh, digamos, con un análisis de registro, que puede ser un complemento, o sea, respaldar lo que yo hago en la entrevista con algunos registros que yo ya tengo en mano y que puedo eh, tener como referencia para poder respaldar los datos que se van obteniendo. Entonces, en eso consiste la complementariedad. Ahora, en cuanto a la triangulación, si los investigadores suman, digamos, además la observación en el aula, estarían también comparando la información de tres fuentes en cuestión, pues la entrevista, el registro que se mencionó anteriormente y la observación. Entonces, eso permite, digamos, de alguna forma, validar toda esa información que se pudo obtener. En eso consistiría, por ejemplo,
un ejemplo válido en torno a estos conceptos que yo les menciono. El muestreo intencional, como ejemplo, un estudio sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes no selecciona a los participantes al azar. ¿Se acuerda que les mencioné? Porque si yo lo hago al azar, ¿en qué se convierte? En un, digamos, muestreo probabilístico. Si no, se elige intencionalmente a docentes con experiencia en el uso de herramientas digitales y a estudiantes que han estado expuestos a este tipo de metodología innovadora. Este muestreo es intencional, ya que se busca recopilar información de personas con características relevantes para el estudio, para el objeto de este estudio, ¿no? Entonces, eso es una característica importante que debemos considerar que se puede aplicar en este tipo de investigación, ¿ya? Y hay que ver el contexto si eh, muestreo. Un poco la idea de este muestreo intencional y como les digo, son conceptos que hay que manejar. Un ejemplo de la inducción analítica. Un investigador concluye tras entrevistar a varios estudiantes que el uso de plataformas digitales mejora la motivación en el aprendizaje. Sin embargo, para fortalecer su hallazgo, decide buscar casos en los que están relacionados, en los que esta relación, perdón, no se cumpla, como estudiantes que han tenido dificultades con la tecnología o que prefieren métodos tradicionales. Si se encuentra evidencias que contradigan su conclusión inicial, deberá reconsiderar y reformular su análisis. Entonces, hay una postura. Eh, Seguramente este docente o investigador eh, y aplicó esta técnica, ¿no es cierto? Pero en el tema analítico yo siempre tengo que tener la otra parte de respaldo, de contraste, para poder un poco respaldar, un poco de sostener lo que entiendo que obtengo eh, como resultado. Y en eso, digamos, hay una inferencia analítica, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, eh, hay que ser bien riguroso en eso. Bueno, por último, o parte dentro de lo último, lo que estamos abordando, algunos objetivos importantes de la educación. Si bien es cierto, nosotros comentamos ciertos elementos que pueden ser viables dentro de ciertos escenarios. En la educación, que es lo que a nosotros nos compete, hay ciertas situaciones que son importantes de investigar. Por ejemplo, comprender el sentido y significado de la experiencia educativa, explorar la forma en que los actores interpretan su realidad escolar, describir y analizar dinámicas, relación y prácticas dentro de contextos específicos, aportar conocimiento útil para la mejora de las prácticas educativas y la formulación de políticas, que son, digamos, propuestas bastante interesantes y que son generales de alguna forma. Eh, Ahí también yo quisiera mencionar que cuando uno hace una investigación, digamos,
eh, quizás que tiene estas características, eh, debiera tener el investigador eh, eh, presente un foco, un foco específico. ¿Por qué? Porque si de repente la investigación generalizamos mucho, el tema de la recolección de información se hace compleja. Entonces, la idea es que cuando presento un tema, debería ser bien, digamos, eh, definido en cuanto a su alcance, hacia dónde quiere ir y a los escenarios que se quieren abordar. A eso me refiero con específico, porque no da lo mismo investigar una población de una ciudad que una investigación de una unidad educativa. ¿Ya? Entonces, por eso es importante de que cuando se plantea este tipo de investigación sean, que se tenga bien eh, encuadrado el alcance que uno quiere con esa investigación. ¿Ya? Ahora le voy a mostrar la investigación, que son, digamos, temas que son posibles y que seguramente ya se han realizado. Por ejemplo, tenemos la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual en primaria. Entonces, una metodología es a través del estudio de caso, técnicas que se utilizan, puede ser la observación en el aula, entrevista docente, revisión de adaptaciones curriculares. Otra, otro tema puede ser práctica docente en aulas multigrado rurales. Y también puede ser interesante estudiarlo, ¿ya? Obviamente, eh, con la especificidad del caso, ¿ok? A lo que le estaba mencionando anteriormente. Observa, un método puede ser ¿ya? O dentro de las técnicas utilizar la acción, entrevistas, ¿ya? Que uno puede utilizar. Otro tema puede ser el desarrollo de la empatía a través de proyectos de aprendizaje de servicio. ¿Ya? Tenemos acá investigación, acción participativa, que seguramente acá los métodos cualitativos seguramente los pasaron en metodología, pero igual lo vamos a revisar para que tengan alguna visión. La investigación, acción participativa tiene mucho de eso de la relación con, qué sé yo, con los participantes, con los grupos de estudio, con la interacción que se hace, ¿ah? En donde acá se pueden hacer reuniones de planificación con estudiantes, registros reflexivos, ¿cierto? Algunas de las técnicas que se pueden utilizar. Luego tenemos, por ejemplo, narrativas de abandono y reinserción escolar en adolescentes. Eh, in- Insisto, acá se da un tema general, pero esto se puede llevar a uno más específico que dé resultado y beneficio a un grupo específico de estudio. Tenemos en este tipo la investigación narrativa, que es un tipo de método cualitativo. Después, mediante técnicas, entrevistas, reconstrucción cronológica, análisis de relatos, que son técnicas que se pueden usar. Y después tenemos otro tema que es impacto de los programas de educación emocional en la convivencia escolar, ¿ya? Y el tipo cualitativo puede ser estudios de caso.
Y acá se pueden usar observaciones, entrevistas, análisis de documentos. También tenemos cultura escolar y resistencia al cambio en procesos de innovación pedagógica. ¿Ya? En el caso de acá tenemos la etnografía como método y se pueden usar observaciones, básicamente la observación, ¿no? Y análisis normativo, bueno, si fuera el caso. En este caso creo que lo usa. Y por otro lado tenemos percepción docente sobre el uso de tecnología educativa en pandemia. ¿Ya? Estudio de caso puede ser un tipo. Y a través de encuestas, entrevistas y cosas así, ¿no? Entonces yo les doy esta lista porque eh, es bueno centrarse en estos temas y de acuerdo a la experiencia práctica lo podemos canalizar en algún proyecto particular. Ya. Eso. ¿Alguna duda, alguna cosa? Porque hasta acá creo que, a ver, voy a, se me había olvidado dejarlo en PDF. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna? No, magíster. Ya. Entonces, bueno, le voy a enviar con Kevin, le voy a enviar la presentación. También lo voy a, digamos, dejar en la plataforma. Ahora, eh, quería mencionarle, a ver, vamos a partir por la tarea. Acá creo que, bueno, lo tienen en el aula. ¿Me ratifican si es así? ¿Tienen acceso a esa tarea? Sí, magíster. Ya. Mire, lo que se está solicitando ahí es un documento que lo confeccionen en torno a lo que es conceptual, lo que son conceptos de la investigación cualitativa. Yo no me refiero a que definan solamente investigación cualitativa. Ahí hay varios conceptos que ustedes pueden utilizar. Em, Normalmente, como yo les he mencionado, esto se puede, digamos, ejemplificar. Si hay conceptos que se puedan entender de la mejor forma, lo pueden ejemplificar, ¿ya? En la tarea yo coloco lo básico, lo que uno, digamos, aspira. Pero si hay estudiantes que quieren eh, darle un mejor, digamos, plus, ¿ya? Muy bien y bienvenido sea. El tema de los ejemplos es un plus, lo pueden hacer. Si hay, por ejemplo, en las características, porque también se puede tomar las características y van a encontrar varias en distintos, eh, digamos, bibliografías. Si quieren, colocan las características, las definen y quieren hacer alguna relación, esquema, bienvenido sea. ¿Ya? En el tema de las ventajas, desventajas también. No me acuerdo si del compilado está eso, pero quizás tengan que buscar cuáles son las ventajas, desventajas de este tipo de investigación. Si alguien quiere sumar una conclusión de lo que le pareció esta parte teórica, bienvenido sea. Pero la rúbrica está en torno a conceptos fundamentales, a características, ventajas y desventajas. Eso es lo que yo voy a... ¿Me entienden? O sea, está de parte de ustedes si quieren subir un poco el nivel de esa tarea. Bienvenido sea. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda sobre eso, sobre la tarea misma.
¿Está todo claro? Ya. Estamos en este plano porque son las primeras clases, son las primeras indicaciones y estoy pidiendo ese documento. Quizá ya en la otra tarea grupal un poco el grado de dificultad va a subir porque ya va a tener que hacerlo en grupo, ¿ya? Pero bajo los principios que están en la materia y lo que se presentó en el compilado y lo que es la presentación. Siempre yo me rijo por eso, ¿ya? Obviamente que uno considera, por ejemplo, si hay dentro de lo que, por ejemplo, en la tarea grupal, análisis crítico, ¿no? Bueno, ahí yo voy a plantear esa tarea desde ese punto de vista, quizás porque van a tener que realizarla en grupo. Pero en este caso es algo suave, tranquilo, que pueden hacerla perfectamente. Y como les dije, van a tener hasta el 23 para entregar la tarea. Ya no la entregan el domingo. ¿Ya? Entonces, esas cosas tomando en consideración que no tuvieron la plataforma abierta para este curso. Sí, Kevin, dime. Iba a mencionar que por el tema de que el OneDrive está lleno y aún no se hace nada por el Ah, ya. almacenamiento, le agregamos solo como link de otra plataforma donde subamos el deber o como archivo PDF. Claro, sí, sí, correcto. Le pueden colocar en el PDF el link y ahí yo abro, ¿no? Sí, correcto. Buena acotación, Kevin, se me había pasado. Ok, entonces eso respecto a la tarea. Ahora otra cosita que lo que le mencioné es el tema de esta sumativa. Miren, la situación es la siguiente. Esta sumativa se va a hacer en grupo, ¿ya? Y evidentemente tiene que ser un trabajo en que esté relacionado con lo que nosotros estamos viendo. Y al mismo tiempo tiene que tener una relación con lo que va a ser la sumativa 2, ¿ya? La tarea sumativa 2, perdón, tarea, el examen sumativo 2 está contemplado que se haga a nivel del semestre, ¿ya? Se va a proponer un proyecto que esté transversal a las asignaturas que ustedes tienen en este semestre. Entonces, para mí es un poco a ver, yo la autonomía la veo en la sumativa 1 porque yo sé y selecciono lo que yo voy a preguntar o cómo voy a plantear el tema del examen. Pero en este caso ya hay que considerar a los otros colegas. Entonces, mi deber es orientar para que ustedes estén bien preparados para desarrollar la sumativa 2. ¿Me entienden? Entonces, yo todo lo que haga, ya sea con la tarea en grupo que les voy a dar y las futuras que vengan, va a estar orientado a la sumativa 1 y a la sumativa 2. Especialmente yo creo que va a estar orientado a la sumativa 2 porque ese ya es digamos, el examen final y yo quiero que salgan bien también. ¿Ah? Entonces, todo el esfuerzo que hagamos, porque esto no es de a uno, sino que es un complemento, todos tenemos que remar para un solo lado. La idea es que les vaya bien. Entonces, para mí la responsabilidad, a mí la mayor responsabilidad es la sumativa 2, porque ahí eh, se va a tener que plantear, como les digo, eh, lo que vayan a adquirir como conocimiento en una aplicación que va a ser transversal con los otros cursos, con los otros colegas, con las otras asignaturas. ¿Ya? Pero
si se trabaja bien, si hacemos todo, no tenemos que tener, digamos, temor. Si la idea es salir, digamos, porque esto es en grupo, hay que asumirlo así. Yo no les puedo decir el tema hasta cuando ya, si me entiendes, pero sí podemos trabajar en esa orientación para que ustedes vayan teniendo esas competencias para elaborar esa sumativa final. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda. O sea, yo entiendo que pueden haber dudas, pero es todo lo que les puedo decir. Y bueno, lo único que quiero es que las cosas salgan bien y es un reto. A mí, primera vez que me toca, o sea, estar, digamos, en una actividad de este tipo. O sea, cuando hacen un trabajo integral entre asignaturas, primera vez. Entonces, para mí es también una experiencia nueva. Estoy hablando de la sumativa 2. ¿De acuerdo? Entonces, eh, dejo la palabra. Si, si alguien tiene alguna duda, pueden plantear sus dudas. ¿No? Bueno, vamos a ir bien. A ver, Madeline, dígame. Buenas noches. Tengo una pregunta, es sobre la tarea, o sea, él es de elaborar un documento. O sea, ¿es un documento en Word o podemos hacer una presentación en Canva breve? No, sí, ya, ¿O ok. cómo? Sí, sí. El documento en Word lo pasan a PDF, ¿ya? Ok. ¿Ya? Y otra cosita más. Sí. Con esto de la sumativa, o sea, ya antes era, ya sabes, nos hacían un examen, sí, de todo lo que hemos visto, Ujú, de 30 preguntas y ahora resulta que es proyecto. ¿Por qué? ujú. Chu- La misma pregunta me hago yo. No, mira, son disposiciones ya a nivel de la coordinación. Por eso les preguntaba si ya algún profesor le ha mencionado este tema. Bueno, yo lo menciono porque creo que eh, yo no estoy haciendo nada malo en el mencionar de que va a haber un proyecto y todo lo demás. Pero lo que yo creo es que hay que tomarlo de la mejor forma, porque al final del camino, igual le van a tener que decir que se está trabajando en un tema así. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que tener y saber hacia dónde va, ¿me entiendes? Ahora, eh, a mí se me han presentado muchos desafíos en este trayecto, digamos, en la parte de educación. Eh, y quizás, a lo mejor, puede ser más factible desde el punto de vista del estudiante ejecutar, digamos, este tema, estoy hablando de la sumativa 2, que hacer a lo mejor 30 preguntas. ¿Por qué? Porque hay un planteamiento, hay un proyecto, hay una programación que nosotros también tenemos que hacer. ¿Y cuál es esa programación? Es prepararla a ustedes para que puedan hacer este trabajo. O sea, no dejarlos solos, ¿no? Y después dejarlos que hagan por sí solos, siendo que no tienen la orientación correcta. ¿Me entiendes? Entonces mi compromiso está en eso, de tratar de orientar. O sea, yo no les puedo decir de qué se va a tratar. Sí puedo orientar en base a las cosas que yo les voy presentando en mi asignatura. Esto ahora,
hay que recordar que yo también estoy en la asignatura de Ecología de Desarrollo Humano. Está también en este semestre. Entonces, eh, yo creo que ahí se van a ir sumando cosas y como les digo, cuando hay desafíos hay que enfrentarlos. Creo que pueden ser más positivos desde el punto de vista, digamos, de esas preguntas eh, que eran alrededor de 30, creo que es lo que me están diciendo. Entonces, eh, creo que puede ser desde ese punto de vista mejor. Ya. Dana, dime. Yo le iba a preguntar, supongo que desde coordinación o supongo que desde un correo electrónico nos van a informar generalmente a los estudiantes o solo nos van a informar docente por cada materia. No sé, yo creo que cada docente tiene que cumplir su función, pues yo cumplo con la mía. O sea, seguramente, miren, lo que yo pienso, lo que va a pasar, que se les va a dar un comunicado que van a tener que trabajar y van a sacar, digamos, van a evidenciar de que se ha estado trabajando, porque nosotros tenemos la indicación de que tenemos que trabajar para orientar hacia ese objetivo, que es la sumativa 2. Entonces, seguramente más adelante puede ser que les den a conocer, digamos, así como han hecho antes, ¿no? Que la sumativa 2 va a tener ese objetivo. ¿Se acuerdan que el otro semestre se estableció que iba a ser una sumativa 2 en base a un proyecto? Perdón, la sumativa uno iba a ser en base a un proyecto. O, a ver, digo yo en base a un proyecto, en base a grupos, más bien dicho. Y eso se le informó con anticipación, ¿cierto? Entonces yo supongo que va a ser lo mismo en cuanto, por ejemplo, a la sumativa uno. Yo estoy seguro y ya está confirmado que yo tengo que trabajar en base a grupos, que se va a hacer para la sumativa uno. Y para la sumativa 2 también va a ser esto mismo. El contexto que yo le estoy dando es que es un trabajo en la sumativa 2 transversal. Eso. Sí, Andrea. Buenas noches, magíster. Disculpe, como yo lo entiendo, es como un PIS, ¿verdad? En el caso de las personas que tenemos materias homologadas y no recibimos, por ejemplo, ahorita nombro ecología y yo no recibo ecología. eh, o sea, ¿cómo se lograría como que hacer estos Bueno, grupos si no se recibiría todas las materias? no, a ver, qué bueno que hiciste esa pregunta. Por ejemplo, tú estás haciendo investigación cualitativa, ¿cierto? Sí, Sí. ya. Entonces, tú no participarías en el proyecto, o sea, de ecología, porque no estás haciendo la materia. Solamente participarías en la parte de investigación cualitativa, ¿no? Lo que uno va a contestar o va a plantear o va a trabajar va a ser de acuerdo a la materia que esté haciendo. En el caso tuyo, estarías haciendo solamente, por lo que tú me indicas, que tienes homologadas otras materias y al parecer del segundo semestre tienes solamente investigación cualitativa o tiene otra más. Madeline o, perdón, Andrea. Perdón, magíster, ¿me escucha? Sí, Tengo todas menos ecología, ya. 4 materias. Entonces, claro, entonces cada docente prepara en su materia a los estudiantes para que respondan y trabajen en torno a esa materia. Y si tú no tienes ecología, no vas a hacer ecología. No te van a preguntar sobre ecología. O no vas a trabajar en el trabajo sobre ecología.
¿Ya? ¿Se entiende, Andrea, o no? Sí, muchas gracias, magíster. ¿Ya? Eso es que, por eso les digo, hay que trabajar. Yo en esta asignatura vamos a hacer cosas, primero que nada, en torno a la sumativa uno, en donde seguramente yo los voy a orientar hacia allá, hacia lo que yo pretendo que ustedes hagan en ese trabajo final. Ahí veamos en este primer resultado, en lo particular, cómo llegamos a esa sumativa 1. Entonces, seguro van a organizar grupos, como fue el semestre anterior. Y ahí yo les voy a dar un tema y ustedes van a trabajar en torno a ese tema. Obviamente que van a haber plazos, como fue la vez pasada, y vamos a ver cómo resulta. Si hay alguna cosa que mejorar, la mejora. Primero, pongámoslo esa meta, la sumativa 1. ¿Les parece? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Porque no, miren, mi intención no es confundir, sino que mi intención es aclarar. Entonces, nuestra primera meta es llegar bien preparado a trabajar en esta sumativa 1, en donde, como les digo, van a haber grupos y yo les voy a dar un tema a cada grupo para que ustedes lo desarrollen y eh, tengan su calificación en la sumativa. Y nuestra primera meta es la sumativa. ¿De acuerdo? ¿Les parece o no? Sí, Ya, sí, magíster, gracias. ya, estamos Sí, de acuerdo. magíster. Entonces, pero esa es la disposición mía hacia los cursos que tengo. Y eso lo vamos a mencionar también el día de que tengamos ecología del desarrollo humano. ¿Ya? Bueno, mire, lo primero que les puedo decir es que estamos en sintonía porque con ustedes tengo prácticamente 2 cursos. ¿De acuerdo? Ya pues, que estén muy bien. Cualquier consulta me hacen la consulta al correo y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Que tengan buena noche. Chao, Buenas chao. noches, Gracias, magíster. magíster. Gracias, Buenas magíster. noches, Buenas Magister. noches, magíster. Gracias. Gracias, Buenas magíster. noches. Gracias, Buenas, magíster. buenas noches. Buenas noches. Ok. Oye, ok, ok. Ah, ahora sí.